Voy a llamar al gremio de las máquinas que se paran. Ok, ahora tenemos que... Las maneja la IA. Tenemos inteligencia artificial que nos hacen un paro de máquinas. Bueno, señoras y señores, el culpable. Le mostrábamos a Eduardo en el comienzo del pase esta carátula. Nacho estuvo haciendo un exhaustivo análisis de fuentes. ¿Por qué, Nacho, hablamos de el culpable? Bueno, porque el gobierno lo puso en el centro de la escena. Primeras horas del día, Pablo, Sí. no había todavía repercusión. El gobierno lo miraba con distancia. Vamos a convocar a una audiencia, trataremos de mediar, pero no mucho más. Somos independientes de los dos sectores, del gremio y de los empresarios. Perdóname. ¿Qué pasó después? Perdóname, Sí, sí. ¿por qué? Porque uno piensa, lo charlábamos con Nacho, un gobierno libertario, un gobierno de libre mercado, un gobierno que defiende el sector privado, dice, che, el empresario, si no le da rentabilidad, tiene el derecho de cerrar. De hecho, esa era la explicación, Pablo. En el gobierno decían, el empresario si paga todo, si cumple con la regla, puede hacerlo. ¿No va mal la empresa? Listo. No va más la... Pero ¿qué pasó? Claro, empezaron a hacer llamados para ver cómo se había comportado en la previa, porque claro, se estaba poniendo cada vez más bravo el escenario, y alguien me dice, avisó 5 minutos antes de mandar el comunicado de prensa a la empresa. Es decir, la empresa avisa 5 Al minutos gobierno, antes. le comunicó a alguien del gobierno. Exactamente. Llegó a Milei y fíjate lo que publicó Javier Milei. Y esto precipitó todo. Conspiranoico yo, fin, muy cortito. Conociendo la, digamos, la exacerbación verbal del presidente, esto es casi como una elegancia, ¿no? Pues esto es porque la otra vez había salido muy fuerte y muy duro contra Paolo Roca. ¿Te acordás, Que José? lo llamó Don Chatarrín. Don Chatarrín. En este caso, Amadane, ¿no? Amadanes Quintanilla. Amadane Quintanilla simplemente dijo, ¿soy yo el conspiranoico? Como diciendo, ¿usted creen que soy yo o hay algún atisbo de la realidad? Bueno, ¿Y por qué? acá claro, porque empiezan a hacer llamados. ¿Puede hacerlo? Sí, claro, pero lo hace en la previa al paro. Este es el comunicado. Este es el comunicado que pegó la empresa. Claro, aparentemente lo que transmitió Madanes Quintanilla, alguien muy importante del gobierno, fue: vamos a cerrar, voy a anunciar el cierre, les aviso por si quieren hacer algo. Entre ese aviso y la publicación de este comunicado pasaron 5 minutos, Pablo. Es decir, el gobierno no tuvo tiempo de nada. Sí. Entonces, claro, empezaron a decir, esto claramente va en línea con el paro y va en línea con lo que se está discutiendo en el Congreso. Madanes Quintanilla nos quiere voltear la ley. Claro, el tema era, exacto, la concordancia. Manu, ya al gobierno le habían entrado las balas, a Gaby también, ¿no? Le habían entrado las balas, digo, del error propio, del artículo 44, de la inconsistencia, como decía Diego Armesto, ¿no? De la inconsistencia jurídica y otras cuestiones también que tenían mucho más que ver con que muchos se hicieron los... En el gobierno leían rápidamente esta intencionalidad política o supuesta intencionalidad política de Madanes Quintanilla. También empezaron a averiguar, no les cerraba, por qué lunes y martes, feriados de carnaval, la empresa trabajó pagando horas extra a los trabajadores que estaban en la producción. Al mismo tiempo, alguien cerca de Madanes Quintanilla lo que dice es, bueno, ¿por qué va a despedir hoy y no en un par de semanas cuando se reglamente la nueva reforma laboral que va a tener que pagar menos indemnización, por cierto, ¿no? Pero son cuestiones que estuvieron circulando y mucho. Hoy apareció mucho, seguramente Nacho tiene la misma información, en Casa Rosada, aquel término que utilizaba mucho Javier Milei en la campaña 2023, empresaurios. Madanes Quintanilla como gran ejemplo de ese grupo de empresarios. Pero, en lo de conspiranoico... No, el tema de la fecha, perdón, sí. perdón, Pablo, era muy cuestionado en el gobierno porque decían, vos podés cerrar, pero cerrar o 10 días antes o un mes después. Claro. ¿Por qué? Encima, ¿por qué lo plantean? Si tenés la plata para pagar, no estás hasta acá, podés hacer frente, no estás surgido, no tenés otro problema. Y Eduardo había dicho hace un rato, la operación esta de la venta del terreno, intragrupo, ¿no? Claro. La venta. Aluar compra. Aluar compra a FATE es una manera de fondear a FATE con ese dinero, 27 inyectarle millones de fondos para las indemnizaciones. O sea, ya estaba toda la maniobra urdida, armada. Con esto puedo pagar las indemnizaciones, que es lo que va con... lo relaciono con esto. Si ya tenías todo esto bien pensado, lo podrías haber hecho la semana que viene. Podrías haber Dentro de hablado con 15 el días. gobierno. Decir al gobierno, miren, ya está, se acabó, bajo la persiana, voy a esperar un día. No, quería enviar un mensaje. Piensan, Madanes Quintanilla atacó. Porque te acordás... Quiso hacer daño. Quiso hacer daño. Dijeron el gobierno, no es nuestro. Bueno. Pero, Pablo, otro punto. ¿Por qué lo vendió?
Otro planteo. ¿Por ¿Por qué qué no vendió? ¿Tenía compradores? Pero No sé. ¿por qué ni siquiera Intentó, intentó? como otras empresas. Otras empresas que no son rentables. Y otro punto. Sí. ¿Hubo despidos? No hubo una reducción. Estaba en un procedimiento preventivo de crisis. Podía recortar parte de su planta. Podía recortar. De hecho, el gobierno dice, nosotros ofrecimos asesorar, ayudar, acompañar. Es cierto que ya le habían tomado la planta por 100 2024. en 2024 La por 100 última tanda de despidos, despidos. le habían tomado la planta. Pero pará, A ver. pero paramos porque me parece que está este video que circuló, Ah, sí. el de resistir, no atacar. Atacar. El gobierno lo tomó literalmente. Ponelo al video de Madane Quintanilla hablando en un streaming sobre resistir, no atacar. ¿Qué mensaje le darías a tus clientes entonces para aguantar una situación? Yo creo que no hay que aguantar. O sea, esto es como tener una situación de defensa frente a un ataque demoledor. Creo que hay que atacar. No, creo que hay que unirse para ir y reclamar condiciones de competitividad razonables y pelear en todos los sectores donde se han generado desbalanceos. Si nos quedamos con una actitud simplemente Pasiva. de resistencia, nos va a ir muy mal. Hay que atacar. Hay que atacar. Entonces dijo, fue literal. Fue nos literal. atacó. Nos avisó. Nos atacó. Nos avisó. Bueno, y después Milei posteó, no sé si tenemos el posteo que hacen en Instagram, porque lo reformuló. ¿Viste que le gusta poner nombres? Vos dijiste Don Chatarrín, Paolo Sí, Roca, sí. FATE. ¿Qué siglas eligió? Usó Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas. Y puso un video en el que cuestiona, obviamente, el modelo de ¿Lo FATE. tenés el A ver. video ese? ¿Lo tenés el video? A ver, ponelo. FATE, Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas. ¿Sabes lo que era Argentina? Un país donde cambiar las cubiertas podía costarte más que planear un viaje. Te hablaban de industria nacional, pero el esfuerzo siempre era nacional y la tranquilidad siempre privada. Durante años el consumidor pagó sin elegir, pagó caro, pagó tarde y pagó resignado, porque te decían que era por el trabajo, por la producción, por cuidar lo nuestro. Y el argentino cuidó, siempre cuidó. El problema es que muchos empresarios prebendarios no competían, administraban el encierro. Entonces pasaba algo absurdo, familias cruzando fronteras para comprar lo mismo Eso más sí, barato. es lo que charlamos. No por turismo, por Mirá la defensa imagen, propia. ¿no? Sí, 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 Ahora sí. El parece una empresario y idea el difícil. trabajador Sí, sí, sí. Abrir la explotado. economía, A ver, bajar impuestos. a ver, impresionante, ¿no? O sea, Manu, Gaby, todo el ejército, ¿no?, de creatividad digital ha puesto al servicio de... Por eso decíamos, cuando pusimos el culpable para el gobierno, está claro, porque después vinieron los tuits del Gordo Dan y vinieron una Sí. serie de cosas, ¿no? Sí, También. Sí, que, ¿no? que lo pusieron en el centro de la escena. No sé si lo tenemos al tuit del Gordo Dan, que es el principal Pero pará, tuitero de la antes, casa. Perdón. Mirá. está bien. 1.500 millones de dólares según Forbes, bueno, vamos, Le tiró el currículum. está bien, tiraron, digamos, Munición. los ejércitos digitales en contra de Madane de los Quintanilla. principales aportantes de la campaña de Alberto Fernández. Te agrego Bueno. algo además, Sí. laburado desde un equipo, digamos, no es que No, el por Gordán eso. tenía todo eso a mano, ¿eh? Pero pará, por eso te digo. No me ya lo sé. imagino, ¿no? Claro. ¿Esta es la oficina de respuesta inmediata? No, todavía, esa para- no. no, es No, la pero es otra. el Es la mismo otra. equipo igual. Es La la previa, otra. la que ya existía. Pará. Pero ahí hay una palabra ya que también es clave, que es salvar. Sí. Donde después empezaron el día con la reacción contra los sindicatos, rápidamente fueron contra Madane Quintanilla y a estas horas es donde están directamente vinculando el tema Madane Quintanilla a una resolución que sacó el gobierno que afecta al lugar la semana pasada. Entonces ahí es donde dicen desde el gobierno, esto fue adrede, esto fue un ataque de Madane Quintanilla por esa decisión. Pero Nacho me sorprendió porque dije conspiranoico, claro, tiene que ver con esto. Pero no solamente con esto, Nacho. Y, Lo de ¿viste? conspiranoico yo. Todo tiene que ver con todo. Había un video en algunos chats de funcionarios oficialistas dando vueltas y yo cuando vi la imagen la verdad no me la acordaba y después revisándolo dije, mirá Alejandro Crespo del SUTNA, del sindicato del SUTNA, Sí. porque no solamente
en el gobierno dicen, che, ¿qué vínculo hay con Madanes Quintanilla? ¿Están muy enfrentados o en esta están jugando juntos? Hay con otra persona que se lleva muy mal, Javier Milei. Te digo, ¿quién es la archienemiga de Javier Milei dentro del gobierno? La vicepresidenta. La vicepresidenta Victoria Villarruel. ¿Lo tenemos? A ver, ponelo. Lo que pensamos nosotros es una realidad que queríamos transmitir a los sindicatos, pues no compartimos la política que está llevando adelante, más allá de nuestra ideología, porque no pasa por el ser como seres humanos. Está muy grave la situación del mundo. Sí, es la posición que tiene el sindicato. Es como lo que vos decís, lo que usted dice, lo escuchamos, por más que no lo compartamos. Esto es lo que nosotros decimos, por más que no lo compartamos. Nosotros se comprende que yo lo que hablo como representante de trabajadores. Y en ese idioma lo hablo. Hace unos meses, Pablo, un Hacia paso, la Unión Nacional. tenemos que ir acercándonos, un paso hacia la Unión Nacional, Villarruel con del Partido Obrero, Manu. ¿Cómo me encantaría tener acá el agente que estoy entrenando por la inteligencia artificial? Que me busque en el discurso de los libertarios cuando el concepto Unión Nacional se dijo alguna vez. No existe. No existe. No existe. Sí en Villarruel. Unión Nacional. Sí en Villarruel. Atento. Conspiranoico yo En esta uno capaz más que no uno tanto. más uno, no lo sé. Voy al móvil, espectacular, Nacho, espectacular. Vamos al móvil con Ale Puebla. Ale, a esta hora, ahí en FATE. Así es, Pablo, la situación en principio es de diálogo. Atención con esto. Hay gente dentro de la empresa, recién veíamos ahí arriba del tanque que muestra Diego Traferi, arriba de todo bastantes personas. Y mira, vení, acompáñame, Diego. Perdonen la desprolijidad, pero les quiero mostrar todo para graficarles. De este lado, algunas agrupaciones que han llegado, fíjate que han armado algunas carpas. Veíamos a Billy Boni recién que se había acercado, gente del Polo Obrero que están acompañando a los trabajadores. Donde están las carpas, Pablo, es donde está la rotura del alambrado por donde ingresaron los trabajadores. Ahora, vení de este lado, mirá. Ya hay acampe. De este otro lado está Gendarmería. Es claro que hay acampe. Sí. Okay. Sí, van a pasar toda la noche aquí, en principio, pero están dialogando hacerlo fuera del predio. ¿Por qué les comento? Aquí está personal personal policial con varios móviles que ahora no se llegan a ver, pero hay prácticamente 100 metros de móviles policial, donde ya algunos oficiales ingresaron para hablar con los trabajadores que están dentro en este momento de la empresa para ver si desisten de su posición, porque la orden ya está dictada, la orden de desalojo. Por eso es que están recurriendo al diálogo. De este lado, lo que sería un principio de acampe, están ya puestas las carpas, donde van a pasar toda la noche. Estaban empezando a ver si hacían una especie de olla popular, donde obviamente van a alimentarse y demás, y están frente a lo que es la rotura del alambrado que está a lo que es este gran predio, que recordemos, en principio trascendió esto y hay que confirmarlo, si es que en las próximas horas este predio de 14 hectáreas y media, en principio fraccionado, puede llegar a ser vendido en $27 millones. Ya está prácticamente la operación Ese dinero hecha. se podría utilizar... Ya está. Sí, pero se podría utilizar para la indemnización. Exacto. Pero no tenemos la confirmación de que ya esté hecho, No, claro. digamos, el pago. A ver, Por eso es una operación... Hay que ver qué sucede. Ale, querido, es una operación intragrupo empresarial, ¿no? FATE, Aluar, FATE. Claro. Y se deduce que es una previsión que tomó el grupo para inyectarle fondos a FATE para que pague las indemnizaciones. Ahora, pero déjame que, lo tengo al doctor Diego Armesto acá, mostrame el orden de desalojo. Agustín, a ver, poneme la orden de desalojo. Dice, el juez determina hacer lugar a lo solicitado por el señor agente fiscal y ordenar el inmediato desalojo y lanzamiento del inmueble, cito en Almirante Blanco Escalada, de Virreyes, partido de San Fernando, y su consecuente restitución a favor de los titulares. Ahora, ¿vos creés que va a pasar esto,
Diego. A ver, lo que resuelve el juez de garantías es establecer dos parámetros en la discusión. Uno es el derecho de huelga o la protesta y por otro lado, la propiedad del bien inmueble. Vos, el juez que hace la distinción dice, a ver, vos podés protestar, hacé lo que quieras, pero tenés que liberar el inmueble. Claro. Si son dos cosas totalmente distintas. Es más, recién Nacho, cuando estaba dando la explicación con vos, habló del procedimiento preventivo de crisis. Sí. Y el procedimiento preventivo de crisis, que está establecido en esta ley de modernización en la época de Menem, la 24013, y que también tiene algún coletazo en la 27744, la ley de contrato de trabajo, establece determinados parámetros. Y acá también donde me llama la atención, donde te están pegando un tiro en el pie. Pero el tiro en el pie se lo están pegando los que están llevando esta situación. ¿Por qué? Porque en un proceso preventivo de crisis vos tratás de buscar la solución al conflicto o la posibilidad de un conflicto, donde tenés, primero los parámetros, una empresa que tenga entre 400 y 1000 trabajadores. Entonces vos ahí podés ir haciendo una reducción. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sabés de cuánto? Perdón, Diego, Sí, el procedimiento preventivo de crisis lo pide la empresa. lo pide la empresa, donde se sientan todas las partes, Está con bien. el Ministerio de Trabajo. El tiro en el pie, ¿quién se lo está pegando? Y los trabajadores, porque a vos Ok. te pueden aplicar el 247 de la ley de contrato de trabajo, te pagan el 50%. Si se comprueba la crisis de la empresa, te pagan solamente el 50% del sueldo. No te vas con el 100% del 245 que marca la actual ley 2744 hasta que termine la semana que viene desaparecer como tal lo conocimos. A partir de la aplicación de esta normativa del procedimiento de crisis, la ley lo que te permite es, si vos comprobás la fuerza mayor, el estado de crisis y la situación que vive la empresa que no puede hacer frente a las cuestiones que hacen al funcionamiento de la misma, se puede aplicar el 247 y se reduce la indemnización de los trabajadores a un 50%. Buenísimo. Digamos, las explicaciones jurídicas de Diego me abren otras preguntas. La empresa, en ese procedimiento preventivo de crisis, ¿logró demostrar ese estado de fuerza mayor, esa imposibilidad? La verdad, lo pregunto porque no lo sé. No, bueno, eso me parece que es algo, por eso lo planteé a partir de lo que dijo Nacho, ¿por qué? Porque es un punto suspensivo, me parece Claro. a mí que tenemos que averiguar, porque si no también los trabajadores que van, toman, hacen todo lo que están haciendo defendiendo su fuente laboral, porque si puedo decir, por más que a muchos no les guste, el trabajo dignifica. No, obvio. A mí me parece que... Está permitida esa frase peronista acá, ya sé, ya sé. Está permitida. Somos gorila, pero pues, tenemos una amplitud. Pero Dale. yo trato de disimular un poco a veces. No, pero a lo que voy es, ¿qué es lo que pasa acá, Pablo? Es decir, a mí me parece que en esta instancia se está corriendo de foco y es lo que vos dijiste recién, es decir, ¿cómo se resolvió el tema? ¿Cómo se resuelve el tema? ¿Quién lo resolvió? ¿En qué momento lo planteó la empresa? Porque no es un problema del gobierno de Milei. Vos sabés que en el año 2019 hubo casi 400 pedidos de empresas en crisis. Pero por supuesto, pero muy bien, lo acabas de decir. Lo acabas de decir, Diego. A ver, es terrible la pérdida de un empleo. Obvio. Ahora, voy a ser políticamente incorrectísimo. Si vamos a llorar por televisión por cada empleo que se pierde en la Argentina, pues lloremos todos los días, a toda hora, porque se destruyen empresas o empleo todo el tiempo. ¿Y saben qué? No lloramos por televisión, y lo digo por las coberturas, no lloramos por televisión por anónimos que directamente no pierden el empleo, no lo tienen desde hace décadas, por un modelo económico que llevó a la marginalidad, que llegó al límite de la subsistencia y a la asistencia social prebendaria con los gerentes de la pobreza a millones de argentinos. Esos son los que ahora se rasgan las vestiduras para decir, pobre, cada familia es fate. Por supuesto que es un drama, un dramón, diríamos en Córdoba, cada uno de los 920 empleados. Ahora, tenemos la obligación de ver el bosque, cómo llegamos a esto, cómo llegó el SUBNA a esto, porque los irresponsables dirigentes gremiales que hicieron tomas de planta, ¿no? Y llevaron el trotskismo a la práctica sindical, fueron copartícipes de esta situación final. Decimos, ¿el empresario tiene responsabilidad? Por supuesto. ¿El gobierno arma sistémicamente un modelo que las pone más en zozobra a las industrias? Sí. Y ahora, ¿y el resto de los responsables?